Buenos días, mis amados. Pues nuevamente estamos reunidos en torno a la presencia de nuestro Padre Celestial para llevar la bendita palabra hasta sus hogares y nutrirnos de ese alimento espiritual que nuestras almas necesitan. La semana pasada, o mejor dicho, en la reunión intermedia, escuchamos un mensaje que se tituló Esfuérzate y sé valiente. Y les decía yo que ese mensaje lo teníamos que dar en dos partes, porque es un mensaje que el Espíritu nos puso en el corazón y que debido al tiempo que tenemos para transmitirlo, no nos era posible darlo de la forma en que el Señor lo plasmó en nuestros corazones. Entonces esta es la segunda parte de ese mensaje. Vamos a ponerlo en manos del Señor y que sea de bendición a tu vida como lo ha sido a la nuestra, y que el Espíritu Santo hoy toque tu corazón y tu entendimiento, y que comprendamos la voluntad de nuestro Padre Celestial, que dice en su palabra: es buena, es agradable y es perfecta. Cierra tus ojos e inclina tu rostro ahí en tu hogar. Recuerda que estamos dirigiendo esta breve oración a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta bendita mañana por su misericordia y por su amor para con nosotros, sus hijos. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted no nos ha dejado, no nos ha abandonado, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias porque en su amor, Señor, usted le place tener misericordia de nosotros una y otra vez. Hoy estamos aquí reunidos para escucharle a usted a través de su palabra. Le pedimos que su Espíritu Santo nos hable, Señor, toque nuestro entendimiento, Señor. Le pedimos que nos dé de su sabiduría para poder comprender su voluntad y andar en sus caminos conforme el deseo de su voluntad, Señor, aquí en la tierra. Hoy abrimos nuestro entendimiento y disponemos nuestro corazón para que sea usted ministrándonos a través de esta palabra, y que el único exaltado y glorificado sea usted. Queremos salir, Señor, renovados, restaurados, animados, exhortados por usted. Háblenos, bendito Padre Celestial, que con gusto le escuchamos. Y a usted sea la gloria, la honra, el honor y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, esfuérzate y sé valiente. Dijimos el miércoles pasado y analizamos estas dos definiciones de estos conceptos del ser esforzado y del ser valiente. Es necesario que tomemos un pequeño resumen para que podamos comprender y adentrarnos nuevamente al meollo del mensaje. Esfuérzate y sé valiente. Y leímos Josué del 1, ¿verdad? Capítulo 1, del 6 al 9. Recordemos que el pueblo de Israel estaba a punto de iniciar una tremenda misión que el Señor les había dado. Para ello era entrar a la tierra prometida. Habían andado vagando 40 años en un desierto y por fin era el tiempo de cumplir la promesa conforme a los tiempos y propósitos de Dios, de introducirlos a una tierra donde fluía leche y miel, a una mejor vida, por llamarlo así de una forma. Pero Moisés murió. 40 años ese líder, ese caudillo que el Señor usó para guiar a su pueblo, y él no pudo entrar a la tierra prometida. Déjenme decirle que muchos de nosotros a veces en esta vida, ¿verdad? Hacemos actividades, creemos que estamos en los caminos del Señor, pero lamentablemente algunos a veces nos desviamos o vivimos de una forma diferente a la que el Señor nos muestra en su palabra, y algunos no van a poder entrar a esa tierra prometida, o sea, a la presencia de Dios. Pero nosotros no somos así. Por eso el Señor nos dejó este libro, hermoso libro, para que entendamos cuáles son sus preceptos y sus mandatos, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos, y para que entendamos que si seguimos en obediencia a las instrucciones que Él dejó plasmadas, tenemos por seguridad y por certeza una nueva vida, un reino establecido, un reino que el Señor nos ha prometido. Y dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Estas palabras son medulares, son muy centrales, son muy importantes, porque en ellas se basan todo lo que el Señor les estaba infundiendo a su pueblo para que tomaran en cuenta antes de entrar a una tierra que tenían que tomar, que tenían que conquistar. Dios tiene
sin número de promesas a través de su palabra, pero tú te tienes que esforzar y ser valiente para conquistarlas. Muchos esperan en Dios y dicen, no, pues yo ya lo puse en manos de Dios. ¿Y qué hacen mientras tanto? Pues esperando en Dios. No, mi amado, tú tienes que hacer tu parte. Por eso dice, esfuérzate, sé valiente. Y muchos no queremos esforzarnos, mucho menos podemos ser valientes o somos valientes. Vamos a leer el concepto, ¿verdad? Vamos a leerlo primero el texto y después los dos conceptos y vamos a avanzar. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Y le dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es un precioso texto. Es un precioso mensaje, recomendación, enseñanza, ¿verdad?, que el Señor le da a su pueblo antes de emprender esa tarea de conquistar la tierra que les había prometido. Y hoy, a la luz de la palabra, a través de esta segunda parte, vamos a ver qué es lo que significa esforzarse y ser valiente, y cómo la Biblia, la misma palabra, nos pone y nos da algunos ejemplos de hombres que el Señor usó a lo largo de toda la historia de la humanidad para que nos sirvieran como ejemplo a cada uno de nosotros. No es algo casual, no es algo ilusorio, son las verdades del Señor. Todo aquel que se esfuerce, que es valiente, va a alcanzar, va a prosperar y va a tener el éxito aquí en la tierra, conforme a la perspectiva divina, no a la perspectiva del ser humano. Amén. Dice, los que les gusta escribir, esfuérzate y sé valiente. 3 ocasiones le dice el Señor a su pueblo, a Josué, que era el que iba a introducir, a guiar a ese pueblo a la tierra prometida. Josué, te espera una gran encomienda, un gran trabajo, una gran misión. Pero te digo algo, Josué, para que tú puedas tener éxito en esa misión, tienes que tener 2 cualidades. Tienes que tener 2 características que debes de tomar en cuenta para poder lograrlo. Número 1, esforzarte. Y la palabra esforzarse significa animarse. Que tengas ánimo, ¿sí? Que tengas aliento. Imagínense a alguien desanimado. Oye, pues vamos a hacer esto. ¿Y con qué ánimo? No, hombre, pues es que hace mucho sol. O no, es que está muy lejos. Son muchos. Ánimo, esforzarse es animarse. Vamos, sí, vamos. ¿Cuándo? Ahorita, hoy vamos todos. ¿Se va a poder? Sí se puede. O sea, animarse, animado, infundir aliento, ¿verdad? Avivado. Y estaba diciéndole el Señor esto a Josué. ¿Por qué? Porque recordemos, Moisés había muerto. Antes Dios guiaba al pueblo de Israel con Moisés como líder. Pero ahora el pueblo ya no tenía ese gran líder que era Moisés. Ahora había muerto Moisés. Y quedaba Josué como un nuevo liderazgo que estaba levantando el Señor. Por eso vayamos rápido en el capítulo 1, donde estábamos ahí de Josué, en el versículo 1 y 2. Y vean por qué le está hablando así el Señor. Porque ya me imagino, cuando después de una pérdida de liderazgo, como que hay zozobra, hay incertidumbre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora ya no está Moisés. ¿Ahora quién nos va a guiar? ¿Ahora quién nos va a pasar? ¿Ahora a través de quién va a hablar Dios? Y un montón de incertidumbres, de preguntas que se hacía ese pueblo. Dice el 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole, y miren lo que le dice en el 2,
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le está dejando bien en claro la situación en la que están. Mi siervo Moisés, el que los lideraba, el que los guiaba, el que yo usaba, ya murió. Pero ahora levántate. ¿Y por qué les dice levántate? Porque al morir, obviamente a lo mejor el ánimo de ellos estaba decaído. Y a lo mejor estaba Josué sentado y pensando, ¿y ahora qué va a suceder? Somos muchos, somos 2,5 millones aproximadamente de gente. ¿Cómo le haremos? Estamos a la orilla del Jordán, de aquel lado está la tierra prometida, pero ¿cómo la vamos a pasar? Ahora ¿quién va a levantar el Señor? Ahora ¿quién se va a dirigir el Señor? Y el Señor se dirige al ver ese hombre y que estaba a lo mejor un poco desanimado y le dice, mira, Moisés ya murió, ahora levántate, te estoy hablando a ti, levántate. Porque tú vas a llevar a este pueblo a la tierra que yo les prometí. Levántate. Y el Señor nos dice así, tienes un problema en tu vida. A lo mejor estás desanimado, decaído y no hayas la solución. Y se te cierra el mundo y te dice, hey, levántate, anímate. Aquí estoy yo, soy tu Dios, anímate. ¿Es duro el problema? Sí, es duro. Pero no ves el problema. Venme a mí, yo soy más grande que ese problema. Levántate, decaído, pesadumbrado, quejándote, no vas a lograr nada. Levántate, ten fe, ten confianza. Yo prometí no dejarte, no desampararte, y aquí estoy. Levántate. Por eso le hace esta recomendación en el 6 y le dice, esfuérzate y sé valiente. Ya te levantaste, ya me levanté, Señor. Pues ahora esfuérzate, ánimo, saca el pecho, levanta la pompa, ¿verdad? Acá gallardo camina, no que andas así con los hombros caídos que pareces chimpancé. Levántate con gallardía, la frente en alto. Todos tenemos problemas, todos sufrimos pérdidas. No somos los únicos. Mientras estemos en este mundo caído, van a venir acontecimientos a nuestras vidas. Jesucristo mismo nos lo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. Una aflicción más, sí, pero estoy acostumbrado a ello y no me va a tumbar. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que esa aflicción. Quien me mandó esa aflicción, el problema que se ocasionó, hay alguien en mí que es mayor. Y ese me prometió no dejarme, ese prometió no desampararme. Él me prometió todo tiempo levantarme, sustentarme con el poder de su fuerza. Levántate, esfuérzate, ya. Josué se esforzó, dice, y sé valiente. Porque nos falta ser animado. Hay gente que es muy animosa, y vamos para acá, y vamos para allá, y es para Dios, hermano, y la obra, y bla, bla, y andas muy animado, parecen chachalaquitas de esas escandalosas, ¿verdad? Pero cuando ven el problema, ay, no, pues no, es que se trata de esto, es que no, pues ya, ahí como que se desinfla. No, sé valiente. Y la valentía, dice, es alguien que está dispuesto a enfrentar. Un valiente es alguien que está dispuesto a enfrentar, ¿qué? Los retos y los problemas. Y no tan solo enfrentarlos. No importa qué tan grandes sean, no importa qué tan difíciles, no importa lo que de la magnitud de ellos. Un valiente los enfrenta, los encara, ¿verdad? Y dice, no retrocede. Ese es un valiente. Me está yendo como en feria, ¿verdad? Y como dicen los muchachos, pero yo sigo adelante. ¿Es que es una mujer tan valiente? Mira, qué bronconones trae y sigue adelante. Se le está cayendo el mundo a pedazos y sigue adelante. Es una mujer valiente, esforzada. ¿Cómo está, hermana? Adiós, hermana, Dios la bendiga. O sea, la sonrisa, el optimismo, ánimo, trae ánimo. Por dentro a lo mejor se anda desbaratando, anda arrastrando todo, pero ella brinda su mejor sonrisa. Y eso ante cualquiera, sabiendo uno, trae un montón de problemas y le sonríe a la vida. Dios los bendiga. El Señor le bendiga, hermano. Y la sonrisa así, colgate, ¿va? Oye, eso dices, caramba, yo apenas me picó un mosco y ya ando todo, ay, me picó un mosco, no vaya a ser dengue. Y aquella mujer hay personas que tienen hasta cáncer y dan testimonio y todo. Y mira, y yo con un piquete de mosco ya me ando desmayando. Sé valiente. El problema sí es el problema. Pero yo confío en mi Señor y ese es más grande que cualquier problema.
No retroceder, no, yo ya no voy a la iglesia, no, pues Dios no me escucha, ay no, es que ya te desanimaste, ya el diablo te desanimó, ya te dio para abajo, como dicen los muchachos, y vas para atrás, empiezas ya no venir a la iglesia, ya no lees la Biblia, y empieza a hacer tu vida, y como no queriendo, el mundo te va jalando, y te va agarrando, y te va metiendo a sus dominios. Levantarse es animarse, y ser valiente es enfrentar los retos, lo que venga, y no retroceder. Por eso le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Y aquí en el versículo 9, vemos la parte central de estas dos palabras, de estos dos conceptos, de esforzado y valiente. Y estos versículos, decíamos el miércoles pasado, que los hemos escuchado y la gente los usa y les da un trasfondo, un mensaje distinto, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios es bien concreta y bien clara, cuando no leemos y no nos detenemos a discernir, nos solemos confundir y malinterpretar los textos. Dicen, solamente esfuérzate y sé valiente. Fíjense nada más lo que le dice el Señor. Vas a entrar a la tierra prometida, una tierra que está llena, ¿verdad?, de ciudades, de gigantes, de ciudades más poderosas y numerosas que ustedes. Pero lo que te estoy diciendo, Josué, pon atención, que te esfuerces y seas valiente. Ya estoy esforzado, sí, ya entendí, Señor. Y le vuelve a recalcar porque le dice, lo ve, tal vez Josué no lo percibía, pero el Señor conoce nuestros corazones y dice, como que no me convences, Josué. Y le dice en el 9, mira, solamente, y con la palabra dice solamente, significa, tú no tienes que hacer otra cosa. No tienes que inventar nada. No te vas a agarrar en la noche y voy a hacer una estrategia y voy a hacer un puente y a ver, no, a una mano cadena y por aquí vamos para allá. No te quiebres el coco. El Señor le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí a la valentía le agrega muy, o sea, para que quede recalcado, animado y muy valiente, porque Josué, la tarea no es tan fácil, se lo advierte el Señor. Pero ¿para qué le dice? ¿Para ir a guerrear? ¿Para ir a saltar obstáculos? ¿Para vencer obstáculos? No es para eso que Dios te dice que seas valiente y esforzado. Miren con atención lo precioso de la palabra. El Señor le pide fuerza, esfuerzo y valentía. ¿Para qué? Y dice ahí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. Para que obedezca las instrucciones de Dios. Para eso tienes que esforzarte y ser valiente. Yo les pregunto hoy, ¿quién de ustedes lee a diario? Tienes que esforzarte. No, pues no tengo tiempo. No, pues es que trabajo mucho. No, es que llego muy cansado. Esforzarte. Ya, bueno, yo leo. Ahora, ¿eres valiente? ¿Cómo valiente? Sí. ¿Pones por obra lo que leíste? ¿Vives de acuerdo a la palabra? Para eso quiere el Señor que nos esforcemos y seamos valientes. Dice aquí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, o sea, conforme a la voluntad de Dios, a lo que Él nos dejó plasmado. Para eso, no para ir a agarrarme a trompadas, no para hablar y decir y me voy al parque y andar increpando a gente, no, para obediencia. Para que entendamos, para eso te necesita ser valiente. Hoy mucha gente habla mucho así como un servidor, ¿verdad? Y grita y dice, pero no vive en obediencia. No obedece al Señor, inventa cosas. No, es para Dios y hago acá y hago para allá y invento y hago tantas cosas que la Biblia no nos ordena que hagamos. Pensamos que creemos que sabemos más que Dios. Para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dicen, le advierte, no te apartes de ella. ¿De quién? De la ley, de la Biblia. No te apartes. Si tú le añades, le quitas, ya estás desobedeciendo a Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Diestra y siniestra, es derecha ni a izquierda. Es que aquí hay un atajo, es que aquellos dicen que es así. No, ves que lo hagan ellos. Aquí la Biblia dice esto, me guía el Espíritu, yo sigo en obediencia al Espíritu. Que aquellos andan de cabeza, que hacen esto, que hacen campamentos, hagan lo que quieran. Yo lo que tengo que hacer es cuidar de hacer conforme a todo lo que aquí está escrito. Para eso se requiere valentía y es ánimo, esfuerzo. Dice más, no te apartes de ella ni a diestra ni a derecha, para que seas, ahí está la condición. Si tú eres obediente,
si entiendes lo que el Señor te dice, mira la bendición que te trae el Señor, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántas iglesias, verdad, hemos dicho, se habla de la prosperidad y hablan de dinero y que Dios te va a dar esto y Dios te va a dar aquello, pero no obedecen a Dios? ¿Ustedes creen que Dios los va a prosperar? ¿Que es Dios el que los está prosperando? Si no obedecen a Dios, la voluntad de Dios la tienen ahí arrumbada en un cajón, agarran la Biblia y la meten ahí. Yo pacté con Dios. Yo ya pacté con Dios. Ya fui y allá me liberaron, hicieron esto, hicieron aquello. Oye, ¿y no vas a la iglesia? No tengo necesidad. ¿Sí? Oye, ¿y no oras? No, lees la palabra. No. Total, si vuelvo a tener problemas, voy con la misma persona y que haga lo mismo. ¿Será así que Dios obra? Aquí está bien claro lo que nos dice la Biblia, pero a veces no lo discernimos. ¿Y por qué? Porque creemos y tomamos el cristianismo como una religión más, una apariencia. Todo es en apariencia. Voy y en apariencia hago esto y salgo allá, ya. Y por fuera, nomás sales y haces, es más, dentro de los lugares, ves quién viene, mira cómo viene vestido, si a qué viene, yo no sé a qué viene, y empieza. Nos comemos unos a otros. Dicen en el 8, nunca, y le vuelve a recalcar el Señor, nunca, y nunca es nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso es la importancia de leer, porque cuando tú no apartas de tu boca este libro de la ley, significa que tú lees. De perdido a diario lees una página, un versículo, algo que leas. El Señor no te dice, léete medio libro, todos los salmos, no, nunca se aparta. O sea que siempre leas un texto, dice un texto bíblico, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para eso lees, para guardar y hacer conforme, o sea, de acuerdo a todo lo que está en él escrito, de acuerdo a todo lo que está aquí escrito, no lo que yo te diga, sino lo que dice la palabra. ¿Sí? Nunca, dice, siempre meditar es, tú lees un texto bíblico, ¿verdad? Por eso aquí dice, esfuérzate y sé valiente. No nos vamos a salir del tema. Dice, esfuérzate y sé valiente. Ya leíste ese texto. No necesitas leer media Biblia. Y todo el día vas a andar, esfuérzate, sé valiente. Y estás lavando los trastes, esfuérzate y sé valiente. La ropa, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces valiente. Y andas, esfuérzate. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo me esfuerzo? Yo soy valiente. Pues yo me siento que no tengo valor. ¿Qué puedo hacer? Y ya empieza el Señor, el Espíritu Santo, a revelarte. Ya a lo mejor te vas a ir a dormir, esfuérzate. Ya entendí por qué. ¿Sí? Entonces ya discerniste la palabra, ahora guárdala en tu corazón. Porque va a venir el día o el tiempo en que vas a tener que usarla. Cuando venga el problema y que todos estén desanimados y tu boca no también vas a caer ahí con los cachetes caídos. No, vas a animarlos. Tranquilos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Es un incidente. Y por eso están desanimados. Hay que levantarnos, hay que enfrentarnos. Ahí está la palabra, ahí estás animando, estás esforzando a los demás. Cobren ánimo. El mundo no se ha acabado, todo tiene que continuar. Esfuérzate y sean valientes. A ver, tú vas a hacer esto, tú vas a ir para allá. Y ahorita vengo, y vamos aquí, y van a ver que ahorita vamos a enfrentar este problema. Claro, ¿por qué? Porque estás aplicando. El Espíritu te pone lo que tienes que hacer. Y sigue hablándonos más. Dice, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que hagas conforme a la voluntad de Dios tiene la garantía, el sello, ¿verdad?, de ser avalado por Dios. Y Dios no se equivoca, por eso te va a salir bien. Pero cuando tú no haces lo que está escrito y haces tu voluntad, entonces mira, aunque tú seas muy religioso o muy espiritual, no está sustentado por Dios. Yo les digo algo, y allí en casita apréndanselo. Dios tiene un compromiso, y su compromiso es avalar, sustentar todo lo que está escrito en este libro. Fuera de este libro es relativo, es tu opinión. Fuera de este libro es tu concepto, es tu perspectiva, pero todo lo que está escrito aquí, Señor, tu palabra dice. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás en el desierto? Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo el Señor,
escrito está. ¿Sí? Y ahí estaba refiriéndose a lo que en el libro de Deuteronomio dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está escrito. Y como está escrito, Dios lo avala efectivamente. Dijo: yo lo dije y esto se cumple. Cielo y tierra pasarán, mi palabra se cumplirá. Pero si a eso le anexa el pastor Santiago, ¿verdad? No, que por acá es que algún pensamiento filosófico mío. Es que el Señor me habló, el Señor me inspiró el Espíritu Santo y me dice que hagamos esto. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia está, pastor? No, pues no, pero el Señor me habló, el Señor me lo dijo. A lo mejor el pastor comió frijolitos en la noche y le cayó mala cena, ¿verdad? Y sí, su sueño guajiro. No, mi amado pastor, si no está en la palabra, si no está sustentado por la palabra, son sus deseos, muy buenos deseos pueden ser. Son sus pensamientos. Hay gente que dice: es que el Señor me mostró que vamos a tener la iglesia más grande de Pánuco. Dios no está interesado en que tengan la iglesia más grande de Pánuco. Dios está interesado en que se predique su evangelio. ¿De qué sirve que tenga la iglesia más grande de Pánuco? Es que son 6 cuadras y 3 pisos y bla, bla, bla. Esos son tus sueños, el anhelo de un hombre, de un ser humano. Lo que Dios está interesado es principalmente que sea bajo de un árbol, pero que su presencia esté ahí. Porque ¿de qué sirve un tremendo edificio si la presencia de Dios no está ahí? ¿De qué sirve eso? Son edificios, obras muertas. Pero que sea pequeñito el lugar y se predique la palabra y se exhorte el nombre del Señor, ahí está el Señor. Es lo que le agrada al Señor. Mira que te mando, en el 9, le dice: mira que te mando, porque todavía veía tal vez el Señor a Josué como que no muy convencido, como que dudaba, como que tenía, ¿verdad?, cierta incertidumbre acerca de lo que estaba escuchando. Y por eso le dice en el 9, ya una ordenanza, ya una afirmación con más energía. El Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces, como advirtiéndole: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, lo que te estoy ordenando, lo que te estoy, ¿verdad?, pidiendo, tiene un aval. Yo voy a estar contigo en donde quiera que vayas. Entonces, cuando el Señor nos muestra en su palabra y nos habla a través de su palabra y nosotros estamos enfrentando algún reto, algún problema, tenemos que esforzarnos y ser valientes y tener fe y confianza que el Señor va a estar con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el esforzarse y ser valiente dista mucho de lo que a veces nosotros pensamos o creíamos. Hay en la Biblia un libro que está en el libro, es el libro de la carta a los Hebreos. Vayamos ahí. Y en el versículo 11, en el capítulo 11, está el concepto de lo que es la fe. Y los teólogos lo describen este capítulo como la galería de la fe. Porque aquí pone como ejemplos de fe a todos aquellos grandes hombres que Dios usó y que se esforzaron y que fueron valientes, ¿sí? Y nos pone como ejemplos el por qué debemos esforzarnos y ser valientes. Hoy, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la lucha ya no es contra carne y contra sangre, la lucha ahora es espiritual. En el pasado, ¿verdad?, era física, eran ejércitos contra ejércitos, reinos contra reinos. Ahora es, ¿verdad?, espiritual, de carácter espiritual. Y veíamos 2 ejemplos el miércoles pasado de lo que es esforzarse y ser valiente. ¿Están ahí? Dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Miren el primer concepto. ¿Para qué quiere el Señor que me esfuerce y sea valiente? Para vivir una vida que agrada a Dios. Para vivir una vida que agrada a Dios, tú necesitas esforzarte y ser valiente. Porque no cualquiera vive una vida que agrada a Dios. Vivir una vida que agrada a Dios es no hacer alianzas con el mundo. Es un concepto de consagración y santidad, ¿sí? Y hoy nos cuesta mucho trabajo, porque el mundo nos jala, ¿verdad? El enemigo nos tienta, las amistades, y nos vemos inmiscuidos en una forma de vida en la cual tenemos que tomar decisiones.
Y a veces queremos agradar, queremos encajar con la mayoría de la gente, aun cuando esto sea contrario a la voluntad de Dios. El Señor nos dice en el libro de Santiago, ¿verdad?, que hacer alianzas con el mundo es hacer enemistad con Dios. Y el mundo es aquel sistema o inclusive aquellas personas que están en el mundo pero que no son cristianos. Hacer alianza con ellos, o sea, hacer comunión con ellos, tener comunión con ellos y andar como ellos andan, nos constituye enemigos de Dios. Miren, porque vidas que agrada a Dios, y nos pone un ejemplo de una vida que agradó a Dios, y lo vimos, ¿verdad? Vamos a verlo muy rápidamente. A Enoc. Enoc, la palabra Enoc, el nombre de Enoc significa consagrado. Hebreos 11:5, vean qué dice la Biblia de Enoc. ¿Por qué fue que Enoc tuvo una vida que agradó a Dios? Dice el versículo 5 de Hebreos 11. Por la fe, Enoc fue traspuesto. La palabra traspuesto es arrebatado. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue la primera persona, el primer ser humano que no sufrió muerte, fue arrebatado de este mundo. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y por qué lo arrebató Dios? Porque dice aquí, porque tuvo testimonio, o sea, el testimonio es de vida. Él en el tiempo que estuvo aquí en la tierra vivió, caminó conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Él anduvo en obediencia, en sujeción a todo lo que los preceptos del Señor, y eso le agradó a Dios. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue por eso que el Señor lo arrebató. Veamos Génesis 5, versículo 21 al 24. Ahí es donde nos habla de Enoc, Génesis 5, y vemos Génesis 5, un capítulo antes de que se soltara el juicio, el diluvio, el primer juicio en contra de la humanidad. Y vemos aquí, en el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Enoc fue el papá de Matusalén. Matusalén fue el hombre, y es el hombre más longevo, el hombre que más años ha vivido, ¿sí? Y caminó. Aquí la palabra caminar es andar, vivir, ¿verdad? Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, dice el 22, 300 años y engendró hijos e hijas. O sea que durante ese tiempo Enoc caminó en obediencia con el Señor. La Biblia nos dice que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿por qué caminó? Porque estuvo de acuerdo en acatar, en aceptar, en hacer la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? Dice el 23, y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. Aquí nos da a entender algo la Biblia. ¿Cuántos días tiene el año? Enoc, todos los días de su vida caminó con el Señor. ¿Cuántos del tiempo que tienes? ¿Cuántos días de la semana? Ya no vamos a ir por meses. ¿Cuántos días de la semana caminas con el Señor? Muchos de nosotros, aún con años de cristianismo, a lo mejor un día se nos pasa, 2 días no leemos, no oramos, ¿verdad? No tenemos comunión con Dios, pero Enoc, los 365 días del año caminó. 365 años vivió. Todo el tiempo, dice aquí el 24. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Dios lo arrebató. Dios no permitió que su siervo gustare o probare o experimentara la muerte. Una vida que agrada a Dios. En otras palabras, si tú vives una vida que agrada a Dios, la garantía es que Dios siempre, la presencia de Dios siempre va a estar en ti, siempre va a estar contigo. Por eso dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso necesitamos esforzarnos y ser valientes, porque para poder vivir una vida que agrada a Dios, necesitas animarte. Porque muchas veces
El concepto que tenemos nosotros de nuestra relación con Dios es que no te va a pasar nada, es que no vas a sufrir, es que te va a traer una burbuja. No, no es así. Jesucristo lo dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y cuando quieres vivir conforme a una vida que agrada a Dios, tienes que negarte, negar tu carnalidad, morir a tus deseos, a tus placeres, a tus necesidades. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por eso niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es vivir una vida que agrada a Dios. Y muchos creen: no, ando predicando, ando para allá, ando por acá. Eso no es hacer la obra. Vivir tu testimonio, que llegues a tu casa y que estés todo caído y problemas, y que tú, verdad, llegues a animar, a levantar, a enfrentar problemas, a dar palabras, no que llegues a golpear, a gritar, a insultar. No. Se requiere más que eso. Por eso esforzarse y ser valiente. No que llegue y veo a la mujer y va a decir que está así como en la cara de que dice: no, hombre, yo que no sé cómo había, mejor le hubiera hecho caso a fulana, no que esta tiene, ya me llenó el buche de piedras. Sí. Por eso el Señor tenemos que pedir que nos dé amor. ¿Para qué? Para soportarnos unos con otros, entendiendo que nadie es perfecto y que todos tenemos problemas y que no todo el tiempo tenemos, ¿verdad?, las condiciones como para andar sonriendo y gozándonos. Pero por eso dice: anímate. Cuando tú descansas en el Señor y cuando tu vida es cristocéntrica, el Señor te trae paz a tu corazón. Tu vida cambia, créanlo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Segunda cosa: esforzarnos y sernos valientes para trabajar para Dios en medio de burlas. Tú quieres servirle a Dios, porque si estamos en un lugar como este es para servir a Dios, para aprender cómo hacer la obra de Dios. Y tú no eres monedita de oro para que les bien a todos. Para empezar, en tu propia familia, los primeros en oponerse son ellos. Y se van a burlar de ti. Uy, ¿de cuándo acá? Ahora ya la santurrona. Ay, sí, ahora ya no toma el hermano. Ay, el hermanito. Y la familia se te va a echar encima en burlas. Para trabajar para Dios en medio de burlas, como lo hizo Noé, y nos pone de ejemplo a Noé, un gran personaje de la palabra. Noé significa, ¿verdad?, descanso, tranquilidad, consolación. Esa es la palabra, el significado del nombre de Noé. Y miren lo que dice Hebreos 11:7. Vamos a estar en Hebreos, acuérdense, porque ahí es la galería de la fe, casi la mayor parte de las enseñanzas. Vamos a ir un poquito más rápido. 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice aquí que Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, y con temor, o sea, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo que las cosas que no se veían? Pues muy sencillo. El Señor le dice a Noé, es determinado, ¿verdad?, destruir esta creación, el mundo entero. Es determinado. ¿Y quién había visto un juicio antes? Nadie. Las cosas que no se veían, fue advertido: viene un juicio, Noé. Y Noé no le dijo: oiga, Señor, ¿y qué es un juicio? No sabía, no lo habían visto, es el primer juicio que venía sobre la humanidad. Y dice ahí, ¿verdad?, construye un arca. Y a lo mejor Noé se quedó diciendo: Señor, ¿y qué es un arca? Si no existían las arcas, un barco totote, cosas que no se veían. Construye un arca, porque voy a mandar un diluvio. ¿Un qué? Un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Pues una lluvia. ¿Y qué es una lluvia? La lluvia tampoco existía. Vemos en la Biblia que un rocío se levantaba del suelo, ¿verdad?, de la tierra, y caía y mantenía húmeda. No había lluvias, no había relámpagos como hoy. Ahí empezaron todas las cosas. Con el diluvio se soltó todo eso a través del juicio. Entonces eran muchas cosas. Habla de madera de gofer, galafatea con brea por dentro. ¿Y qué es brea? Muchas cosas le digo, porque ahí se va a salvar tu familia. ¿Y salvarla de quién? Él fue advertido. Él lo único que hizo fue creer, obedecer a Dios.
Y nos cuesta mucho obedecer a Dios. El Señor dice aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que ames a tu prójimo. Y te quedas así como diciendo, ¿y qué es amar? Ay, no me vas a decir con que no sabes lo que es amar. No queremos obedecer a Dios. Pues ¿cómo lo voy a amar si me robó, si me engañó, si me mintió? Tú ámalo. Es una orden. ¿Lo haces? Pues ahora a ver y empieza a poner excusas. Tienes que animarte. Sí, Señor, ya entendí. Lo amo, sí. Gloria a Dios, voy a empezar a orar. Y la próxima vez lléname de amor, Señor, para perdonarlo, para hablarle, para decirle, hey, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Mira, discúlpame, si te ofendí, si me hiciste daño, ya eso quedó olvidado. Vamos a empezar de nuevo, el Señor te bendiga, ¿verdad? Ámalo. ¿Necesita ayuda? ¿Puedo hacerlo? Lo ayudo. No, que no, así te quería ver. Chiquito, Dios no olvida. Ya ves, no, si no es venganza. Ámalo. Que cuando ves a las personas no sientas que se te revuelve el estómago. No sientas que hasta te trabas de las quijadas. Que si quisieras voltear para otro, vas volteando para otro lado así como que viendo para arriba a ver si viene un avión. No, velo y hola, Dios los bendiga, adiós, adiós. No que adiós y te volteas la cara. ¿Sí? Eso se necesita valor. Y aquí Noé fue advertido, dice, de las cosas que no se veían y con temor, o sea, con temor, con respeto, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. O sea que él escuchó, creyó y manos a la obra. Manos a la obra. Tú y yo tenemos que servirle al Señor. Ya hemos visto aquí cómo servirle al Señor. Misericordia, quiero los sacrificios, ¿verdad? Tantas cosas que nos ha mostrado a estas alturas de lo que es la obra de Dios. ¿Y cuándo lo hacemos? Ahí está ahí el problema, ¿verdad? 120 años tardó Noé en construir el arca. Y 120 años se la pasó soportando burlas. Todos los que estaban en su pueblo, ¿verdad? Hola Noé, te está quedando chido el arca. El arca, pobre Noé, está bien loco. ¿De cuál fumó? ¿Quién sabe, verdad? Y empieza a burlarse. Ay, sí, viene el diluvio. Uy, cuidado con el diluvio porque va a venir el diluvio. Ay, sí, que el diluvio. ¿Qué es nadie sabía lo que era un diluvio. Y Noé, soportando las burlas. Hijo, tráeme un palote que con la familia, construyendo el arca. 120 años. 120 años fue la advertencia, la misericordia que Dios tuvo con ese pueblo de que se arrepintieran, que entendieran que el juicio venía. Y no hicieron caso, dice ahí, y se los llevó a todos. Tú eres testimonio a donde quiera que vas. El tiempo que tienes de cristiano, por decirlo así, 5, 6, 1 año, 2 años, ese tiempo es el tiempo de gracia de Dios. Y a través de tu vida das testimonio de la grandeza de Dios. Y la gente tiene que ir entendiendo, tiene que ir viendo. Y si no, mira, no te preocupes. Por eso dice que por la fe de Noé, Dios condenó a ese mundo. Porque hubo alguien que creyó y Dios los condena. Es que a mí no me dijeron. Imagínense todo el pueblo ahí donde vivía Noé, que lo conocieron y que vieron el arca y que no creyeron. Cuando se ahogaron allá, Señor, sálvanos. No los oigo. ¿Dónde creen que están todos ellos? ¿En el cielo? Claro que no. Y allá que van a decirle al Señor en el día del juicio, porque todos esos van a tener un juicio en el Apocalipsis 20, es el juicio del trono blanco. Toda su creación va a comparecer ahí. ¿Qué tienes que decir tú, hermano de Noé? Es que a mí no me dijeron, Noé no me invitó a que me subiera a la lancha. ¿Cómo no? Ahí está el testimonio. 120 años tuviste para ayudarle a Moisés, Noé, perdón. ¿Qué hiciste? ¿En qué te ayudo, manito? Oye, ¿cómo es ese tu Dios? ¿Y qué dice? ¿Y hablas con él? ¿Te visita? No, puras burlas. Ay, sí, vamos, aquellos en el baile y todo, tú llegas, sí, uy, sí, te vas allá, te van a salir alas y puras burlas. Tú tranquilo, tranquila, sigue perseverando, sigue orando por ellos. Señor, que usted, que en su misericordia alguien les hable. ¿Por qué? Porque con lazos de amor nos va a llamar el Señor, nos va a dar la oportunidad de conocerle y cuando no, miren, no hay nada que hacer por ellos, ¿verdad? Entonces la tercera cosa, ahí nos quedamos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, ¿para qué? Para dejar todo por la fe como Abraham. Se está poniendo más dura la cosa. Nos pide una vida que agrade a Dios, como Enoc,
trabajar en medio de burlas como Noé, pero dice, para dejar todo por la fe como Abraham, todo por la fe. Y si raspo, ¿verdad? No soy yo, es el Señor. Si pisan callos aquí y si te están pisando callos allá, ¿qué es dejar todo por la fe? No es ¿verdad? Que no haya nada que te impida poder venir a tener comunión con el Señor. Que no haya nada que te impida que tú hagas la obra de Dios. ¿Sí? Nada. Miren, porque Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Dios habló a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, como lo vamos a ver en Génesis 12 del 1 al 5, al lugar que yo te voy a señalar. Vayamos a Génesis 12 del 1 al 5, sin saber a dónde iba. Él no le pidió un plano, no le pidió una brújula, ¿verdad? Dame más detalles, Señor. Miren, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12, 1 al 5, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le está diciendo Dios a Abraham, deja todo, toda esa familia, ¿verdad? Déjala. ¿Por qué? Hay un propósito, más adelante lo vamos a comentar. ¿Por qué el Señor los sacó de su lugar, de su comodidad? Hay gente que está cómoda en sus casas, cómoda en sus trabajos, cómodo en su forma de vida, y no quiere desincomodarse para obedecer a Dios. No, yo que no, pues que vaya aquel. No, yo no tengo tiempo, yo voy a la playa Tampico. Y ahorita con el coronavirus que van a abrir los supermercados, voy a aprovechar, vámonos al paseo. Pero oye, pero hay que ir a la iglesia, darle gracias al Señor. Después voy, total. Es más, no podemos estar, para acá sí, para venir a la iglesia, sí ponemos de pretexto que el tapabocas, que la sana distancia, que no podemos estar todos. Pero para andar de bolón allá en el parque, allá haciendo colas allá, ¿verdad? En las ofertas y hasta inclusive en la playa, ya estamos hasta sudando ahí como cigarros pegados unos con otros. Y ahí no nos importa el coronavirus. Ahí no, aquí sí, pero allá no. Vete de tu tierra, dice, y de tu parentela. Le empieza a decir una por una las cosas de las que tiene que despegarse Abraham. Primeramente de tu tierra. De mi tierra. No, hombre, ¿cómo creen? De tu parentela, de la familia. Ay, no, si mi mamá, si mi papá, mi abuelito, y que demás no. Y de la casa de tu padre. Hasta le dice, mira, ¿sabes qué? Ninguna relación con tu familia. Corta la familia, ¿sí? A la tierra que te mostraré, y haré de ti, si obedecía, haré de ti una nación grande. Esa era la promesa. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice en el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a los hijos, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Tenemos que estar dispuestos a que si el Señor nos llama, ¿sí? Porque es un llamado a dejar todo. Y todo literalmente no es abandonar, ¿sí? Dejar el tiempo necesario para hacer la obra de Dios, no lo concesiones por nada. Es día de ir a predicar, yo voy a predicar. Pero es que llegó la suegra, llegaron los cuñados, que va a dar una parrillada y que este y que el otro, lo siento mucho, ahí se quedan. Yo voy a cumplir, ¿verdad? A hacer la obra de Dios, y cuando termine, aquí estoy con ustedes. Ay, pero si vinimos a verte y desde allá, a mí no me importa que vengas desde el fin del mundo. Yo tengo un compromiso y Dios es fiel y yo tengo que serle fiel al Señor. Por eso hay que ser valiente para saber decir no y esforzarte para que, ya voy a tener que ir a la iglesia, hombre, y vienes de mal humor y de malas ganas. No, hombre, estuviera aquí, no, y aquí están ahorita con pactar. No.
Tenemos que entender las cosas. Por eso dice que se necesita al ánimo y valentía para dejar todo por la fe, como Abraham. Es que voy a lavar, es que se quede el montón de ropa ahí. Es que salió el sol y qué tal si llueve. Pues deja que llueva, ahí después, ¿verdad? Otra de las cosas, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Por eso el concepto de esforzado y valiente, para sufrir por la fe, como Moisés. Si tú no eres esforzado y valiente, en el primer problema, en la primera prueba que te venga, vas a abandonar. Vas a abandonar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no estás preparado, no estás dispuesto a padecer. Y el Señor nos lo dijo, ¿va? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y la cruz habla de sacrificio, la cruz habla de sufrimiento. Y la gente hoy no quiere sufrir. Nos han metido un evangelio en el cual, ¿verdad?, se habla de todo menos de sufrimiento y de escasez, de carencia. Vamos a ver al final cómo cierra este mensaje. Por eso el Señor dice esforzarse y ser valiente. Sufrir por la fe como Moisés. Hebreos 11, del 24 al 26. Moisés lo tenía todo. Moisés bien pudo llegar a ser inclusive hasta el sucesor de Faraón, estar en lugar de Faraón, emperador de Egipto, rey de Egipto. Miren lo que dice el capítulo 11, del versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, o sea, no aceptó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Estaban en Egipto, ¿sí?, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Rehusó, rechazó estar ahí viviendo en el trono, a un lado del palacio, ¿verdad?, del emperador, de ser hijo, de ser de la familia real. Él prefirió padecer con el pueblo de Israel, con sus hermanos los hebreos, que llegar a ser de la realeza. Y la historia la conocemos. Salió huyendo, ¿verdad?, de Egipto, y 40 años vivió en un desierto donde el Señor lo empezó a capacitar, porque lo hizo pastor, ¿verdad?, de las ovejas de Yetro, su suegro. Otros 40 años se echó de pastor. Entre el zarzal, las pedregales, todo ahí con las cabras, y puras cabras. Puros pastor de chivos y de ovejas. Ahí va aprendiendo. Y a veces el Dios nos da así. Ay, porque en la familia, que uno quisiera tener la familia todos, ¿verdad?, que nomás lo vieran a uno y todos, una seña y todos sentaditos. Y otra seña bien educaditos. No es así. En las familias siempre va a haber uno, 2 o 3 cabritos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprendamos. Porque el Señor también. Imagínate que tengas una familia bien ordenada, todos bien limpios. No, siempre va a haber 1 o 2. Siempre. ¿Para qué? Para que nosotros también nos capacitemos, tengamos carácter y aprendamos. Dice que él prefirió, Éxodo 2 del 10 al 12. Vamos a ver un poquito de breve historia que la Biblia nos menciona acerca de Moisés. Éxodo 2, del 10 al 12. Y cuando el niño creció, se refiere a Moisés, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó como hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, la definición del nombre de Moisés es el que fue sacado de las aguas. En aquellos días, dice el 11, que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie,
mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, él sintió, ¿verdad?, ese coraje por ver cómo maltrataban a sus hermanos los hebreos. Y él renunció. De ahí en adelante la vida de Moisés cambió, porque Moisés, si no hubiese hecho eso, hubiese permanecido en el palacio. No le faltaba nada, ¿verdad? Era de las confianzas inclusive de Faraón. Hay muchas historias acerca de la vida de Moisés, pero él se conmovió al ver el dolor de sus hermanos. Hechos 7, 20, 22. Vamos a completar más esta enseñanza de que debemos sufrir por la fe como Moisés. ¿Por qué sufrir por la fe? Porque cuando tú dices eres cristiano, te van a venir sufrimientos, ataques, ¿sí? Se te van a echar encima. Hasta los que más pensabas tú que eran tus amigos van a empezar a hostigarte. 7 del 20 al 22. Y en Hechos 7 del 20 al 22 vemos cómo Esteban se defiende y narra, hace memoria en su narración de la historia bíblica. Dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, porque había un decreto de matar a todos los niños, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Todo eso renunció Moisés. ¿Renunció por qué? Por la fe. Dice lo que acabamos de leer de Hebreos 11:8, que prefirió, ¿verdad?, las afrentas, los vituperios de ser llamado o considerado del pueblo de Israel o hebreo, que estar contemplado y vivir en el palacio del rey. Sufrir por la fe. Hoy nadie quiere sufrir. No queremos ver sufrir a nadie. Está alguien enfermo y no queremos ir, levantarlo, ¿verdad?, traerlo. Y no sabemos que la palabra de Dios nos dice que es a través de muchos sufrimientos que entraremos al reino de los cielos. Entonces no queremos que la gente entre al cielo. ¿Por qué? Porque no lo dejamos que sufra. Porque a veces a través de los sufrimientos Dios nos da carácter, nos enseña. A través de los sufrimientos Dios trata con nuestras vidas. Y por eso nos hacemos bebés espirituales todo el tiempo. Unos chabelotes espirituales. Porque nada más tienen un problema y corremos todos. O corren todos. Ay, hermano, y no se preocupe. Y Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Todo el mundo le decimos, Dios es bueno. No es lógico. Dios no es malo. Los malos somos nosotros. Dios siempre ha sido bueno. Dios es bueno, hermano. ¿Sí? ¿Y usted cómo es, hermana? ¿O cómo es, hermano? Ay, pues yo no soy tan malo, ¿verdad? Pues malo es ahí ese que anda marro, como le dicen, robando gasoductos. Ese es malo. No, todos somos malos. El único bueno es Dios. ¿Sí? Pero está bien, es que debemos darnos ánimo. Sí, dale ánimo, pero con la palabra. Con la palabra. Tampoco hundirlo como los amigos de Job, que nos queremos hacer a fuerzas, achacarle pecados, ¿verdad?, que no existían. Pero sí hablarles, traerles la realidad, la verdad. Mire, hermano, pues bueno, pídele a Dios que le dé sabiduría. Ahorita en este problema que tenga, lo que tiene, dígale: Señor, déme sabiduría, Señor, para entender por qué estoy atravesando por esto. Y para poder enfrentar las cosas, no desde mi perspectiva ni la de los demás, sino desde la perspectiva de usted. Hágame sentir su presencia para que yo pueda comprender, y cuando yo me levante de aquí, me levante, ¿verdad?, esforzado, y me levante con valor para seguir adelante. Hágame entender por qué. A lo mejor es el resultado de mis actos, o a lo mejor usted está tratando con mi vida, o a lo mejor es una prueba. Ya vimos las pruebas, pero yo quiero salir fortalecido. No que primero vemos el problema, y no, que es esto, y te va a dar esto, y vas a sentir esto, y empezamos a hacer una historia completa. Parecemos médicos, un historial médico, y a Dios ni lo tomamos en cuenta, ni le hacemos caso. Vamos a otra cita, a otro ejemplo. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para huir del pecado. Imagínense,
valientes, esforzados y valientes para huir del pecado, no para echarnos un clavado, no para decir, pues a ver qué pasa, o no pasa nada. No tientes, no caigamos en la tentación. Valientes aquel que dice no, pero es que es mucha gana, mírate, no, que eres bien tonto, no. Se necesita valentía, huir del pecado como José. Vamos al libro del Génesis, ¿se acuerdan de José? El nombre de José significa el que Dios añade, que Dios añada, así se llama, así es la definición de José. Génesis 39 del 7 al 12. Ya vamos más rapidito, no se me desesperen porque los veo a ustedes como que, pues los que ya se saben las historias van a decir, ya esa ya me la sé, qué bueno, gloria a Dios. Pues destápate los oídos, para a lo mejor el Señor te quiere recalcártela y te la está recalcando hoy, porque a lo mejor no la has entendido. Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto, que vimos que aquí José fue vendido por los ismaelitas a Potifar en Egipto. Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. O sea, estaba muy bien todo. La historia es muy preciosa, pero el tiempo no nos da para leer desde el versículo 1, ¿sí? Y él no quiso, José se negó y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice el 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella, dice el 10, a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Dice el 11, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, o sea José, y no había nadie de los de casa allí. Y dice el 12, ella lo agarró por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Tenemos que ser valientes. Oye, José, miren el 6, 39:6. Miren qué personaje era José. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, o sea, Potifar. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan y que comía. Y dicen, y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era un tipazo. Era un joven bien parecido. Y aparte de ser bien parecido, tenía todas esas cualidades. Y Dios estaba con él. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, la esposa de Potifar salía, era un comerciante, se iba por meses, ¿sí?, y la dejaba a José encargado de toda la casa. Y José ordenaba, administraba. Y la mujer empezó a fijarse en José y empezó a asediarlo. Y dice aquí que día a día le decía, duerme conmigo. Imagínense, se le echaba, le aventaba al Toby, al Picacho y a todos los perros, ¿verdad?, que del rancho. Lo quería convencer, ¿sí?, día con día. Dice el 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, o sea, José cumpliendo sus labores, y no había nadie de los de casa allí, o sea, no había pretexto. Mira, a lo mejor les dio vacaciones a todos por el coronavirus, la mujer esta, váyanse todos, nomás se queda José. Ahora sí, nada se le va a poder escapar. Y dice el 12, ella lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, se quitó, se forcejeó esa lucha, ¿verdad? Y ahí se quedó, yo salió corriendo. Se necesita ser valiente para saber decir que no, huir del pecado. No que es un pretexto, pues ya, ¿verdad?, la casa solita, la carne blandita, pues ya. No y no. Hay que saber, el pecado siempre se presenta como un anzuelo con una carnadota. Si lo que más te gusta o lo que más el diablo es listo, ve cómo está nuestra carnalidad, te pone el anzuelote y te pone la carnada ahí. Y tú ves la carnada, a ti no te importa el anzuelo. No, pues yo veo la carnada. Y vienes y le tiras la mordida de la carnada, pero de dentro está el anzuelo, ahí está la trampa, y ya te atrapó. Por eso se necesita animarse y ser valiente para huir del pecado, decirle no.
El diablo va a venir una y otra vez sobre nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser valientes para negarnos al pecado, negarnos a la tentación. Otro de los puntos, se necesita ser esforzado y valiente para perseverar en las persecuciones como Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Perseverar, o sea, mantenerse en las persecuciones. ¿Por qué? Porque por causa del cristianismo vamos a ser perseguidos, ¿verdad? No perseguidos, ¿verdad? Bueno, hay algunos países todavía en los que nuestros hermanos son torturados, son muertos, ahí en los musulmanes, ¿verdad? Como matan a los cristianos. Y aquí, gracias a Dios, no. Pero eso le deberíamos dar gracias al Señor y ser más esforzados. No que estamos más relajados. Pero nos persiguen. Por ser cristiano ya no te invitan a una fiesta. Por ser cristiano ya te dejan de hablar. Por ser cristiano te critican. Por ser cristiano te cierran las puertas. Por ser cristiano inclusive hasta no te dan trabajo. ¿Sí? Persecución. Miren Daniel, capítulo 6, versículo 10. Este ejemplo es muy claro. Daniel era uno de los 3 gobernadores de Babilonia, ¿sí? Y dice Daniel, dice el libro que había 120 sátrapas con él, gobernantes de provincias, o sea, que gobernaban junto con Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y todos veían que Daniel tenía más sabiduría que todos ellos. Daniel no tenía fallas, era un hombre íntegro. Y todos ellos los saben de personas que ejercen el poder, pero lo dilapan, o sea, con abusos, es una palabra sátrapa, ¿sí? Gobernaban, pero con disipadamente. Entonces ellos, como que Daniel les estorbaba. Y empezaron a decir algo: ¿cómo vamos a hacer caer a Daniel? ¿Cómo podremos que el rey le quite la confianza que tiene en Daniel? Y empezaron a ver, no, por las finanzas, no le falta ni un 5, Daniel es muy recto. Y empezaron a ver por las cuestiones morales, no, Daniel tiene su esposa, sus hijos, no, Daniel es un modelo de padre de familia. Y le empezaron a buscar y le encontraron. ¿Sabes por qué lo podemos? Por la fe que él tiene, por el cristianismo, por la fe. Pero ¿cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Y convencieron al rey de que hiciera una estatua y que todos se arrodillaran delante de la estatua, adoraran a la estatua. Pues ¿por qué? Porque Daniel no lo va a hacer. Y el que no lo haga, que lo metan a un foso con leones para que se lo traigan. Hasta ahí va a llegar Daniel. Dijeron, ¿sabe qué? Hasta ahí se acabó Daniel. Y así lo hicieron. Entonces dice el 10, vayamos al 10. Cuando Daniel supo que el edicto, o sea, la orden del rey, había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo salía a hacer antes. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la persecución? Dice que abrió las ventanas. A lo mejor antes oraba con las ventanas cerradas, pues para que miren, ahora sí que para que todos se enteren de mi cristiano, ya abrió las ventanas y todos los días, 3 veces al día, oraba en dirección de Jerusalén, ¿sí? Y obviamente los chismosos que andaban atrás tendiéndole trampa vieron, miren, ya viste, vamos con el chisme al rey. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que el rey, muy a su pesar, tuvo que cumplir su edicto y la condena era ser lanzado a un foso de leones hambrientos. Y taparon el foso, voy a abreviar la historia, sellaron, ¿verdad?, con el anillo real el foso y lo dejaron. Y le dijo el rey, ¿verdad?, Daniel, el Dios al cual sirves, tenga misericordia de ti, o sea, te salve. Y se fue el rey. Obviamente los leones estaban hambrientos, era humanamente imposible que alguien sobreviviera. Al otro día va el rey, no pudo ni dormir, dicen que va a ver, y le dice, Daniel, vamos a leer. Dice el versículo, híjole, dice el 18, 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba tan apesadumbrado el rey por haber cumplido la sentencia que le hicieron con engaños, que él editara.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves. Fíjense nada más cómo el rey sabía, y así deberían de conocernos a nosotros. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, dice el 22, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cómo reaccionamos en las persecuciones? Se necesita ser esforzado y valiente, como este ejemplo, como Daniel. Hoy el mundo necesita, ¿verdad?, muchos Enocs que traten de vivir una vida agradable a Dios. Necesitan muchos Noés que trabajen en medio, aunque sea de las burlas, aunque se burlen de ti, predica, no niegues el evangelio, no niegues el cristianismo. Hoy se necesitan muchos Abrahams que por la fe se muevan y que no importando las circunstancias dejen todo, ¿verdad? Que no concesionen sus tiempos por los afanes del mundo para no predicar, para hablar de la palabra. Se necesitan muchos Moiséses, ¿verdad?, para sufrir por la fe. Hay mucho que hacer, hay muchas cosas, pero nadie quiere sufrir. Nos han llenado en un mundo de comodidades en los cuales nos hacen creer que si eres cristiano no deberías de sufrir, cuando el Señor nos dice en su palabra que a través de los sufrimientos vamos a tener entrada en el reino de los cielos. Hoy se necesitan muchos Josés para que podamos huir del pecado. Gentes, hombres, mujeres que aprendan a decirle no al pecado, y sí en obediencia al Señor. Hoy se necesitan muchos Danieles para que a través inclusive de las persecuciones se predique el evangelio. El mundo entero se está cayendo a pedazos, se está diluyendo, y se necesitan hombres y mujeres esforzados y valientes para testificar, como lo hizo el apóstol Pablo. La palabra Pablo significa pequeño. Hechos 20, 17 al 24, ahí terminamos. Miren por qué. Hechos 20, del 27 al 30, del 17 al 34, perdón, Hechos 20. Y dice el 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: Pablo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como que nada fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, dice Pablo, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, dice el 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo llenó, testificó el mundo conocido en su tiempo, ¿verdad?, toda Asia, con el evangelio. Por eso necesitamos ser esforzados y valientes para testificar como Pablo, no importando las circunstancias. Y se me pasaba un punto muy importante: tenemos que ser esforzados y ser valientes para intentar lo imposible, como lo pone como ejemplo el apóstol Pedro. Pedro, piedra. Mateo 14, 28, 29. Muchos nos quedamos en la orilla. Muchos no convertimos las promesas de Dios en realidad. ¿Por qué? Por temor. Tenemos que ser esforzados, valientes, para intentar lo imposible. Y tenemos un ejemplo que es muy conocido en Mateo 14.
versículo 28. Tú y yo tenemos que arriesgarnos, tenemos que intentar, tenemos que depositar nuestra confianza en Dios e intentar lo que para muchos es imposible. Por eso para Dios todo es posible. 14, versículo 28 al 29. Dice desde el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ¿qué? Ánimo, y ánimo es esfuércense, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro intentó, obedeció, ¿verdad? Lo que para muchos y físicamente es imposible. Él, poniendo su mirada, su confianza y creyéndole al Señor, obedeció e hizo lo imposible. Tú y yo necesitamos esforzarnos y ser valientes si queremos ver lo imposible realizado en nuestras vidas. Todo es posible si tenemos fe, si tenemos confianza, si le creemos al Dios vivo. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Mi amado, esfuérzate y sé valiente y el Señor te dé discernimiento para que entiendas el mensaje el día de hoy. Dios te bendiga. Amén. Tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel.